No, yo lo Voy a vi. colocar ¿y sabes lo que tiene el Nether, Ignacio? Que es interesante. Otra epifanía en relación al Nether. Y de alguna forma, lo que hace el dibujo es que estructura lo que uno ve por medio de líneas, formas, etcétera. Entonces, para estudiar anatomía todavía se utilizaba el Nether porque, de cierta forma, era más ilustrativo que la fotografía cruda del pedazo de fiambre, po. Obvio, po. Ahí está Es el que genera dibujo. Una mala esquemas mentales, iluminación, po, queda todo blanco, una suerte de huesos nomás. Claro. ¿no? Y no podéis tampoco sacar esa fotografía. O sea, quizá ahora sí, pero en verdad yo creo que también tiene el dibujo, te permite como esquematizar. O sea, como Sí, dibujo. que eso también ordena y estructura el pensamiento, po, ¿cachai? Totalmente, sí, Pero a mí me gustó ese. mucho la cuestión que decís tú, Martí, como de estas epifanías que tenés con respecto a los elementos. Eso me parece fascinante, así como Ujú, que se lo escuchaba más de un artista, po, ¿cachai? Como la epifanía, así como esto estoy como que de repente estáis trabajando un material y de repente, ¡pum! ¿Cachai? Como que te empieza a generar como entendimientos profundos ujú. del elemento con el que estáis trabajando. Y no sé si es que eso se logra con, o sea, además que se logra también lo he escuchado con matemáticos, ¿no? Es que igual lo he escuchado con matemáticos que realmente tienen epifanías como de puro, ¿cachai? Como de que de repente ver que como este conocimiento, este entendimiento y que también está vinculado con, que no sé si a ustedes les pasa que cuando llegan a conocer algo, no es como que uno lo conozca y de esta forma agote todo lo que tenga que conocer, sea un objeto o un fenómeno, pero cuando uno siente que conoce algo, hay como cierta euforia, así como que tenía un pequeño Definitivamente, placer. definitivamente. Ujú. Mi punto, que lo perdí en la cápsula anterior, era justamente cuando estáis relatando esta obra de teatro, ¿cierto? Y de repente todo se detiene y llega un weón a explicarte una wea. Eh, la- la- de nuevo voy a apelar un poco más a tus conocimientos psicológicos y antropológicos. Esa sí que funciona, por ejemplo, la epifanía, como de repente se para todo y llega un weón a explicarte una weá en medio del desarrollo. Está ahí en la vorágine, toda la weá, pum, el conocimiento y toda la weá, y de repente, ¡pop! Va Deus Ex Machina, baja un weón y te dice, mira, no, ¿entendiste, no? O te explica la weá. ¿Pretende eso la obra? ¿Así funcionan los mecanismos? Yo no lo sé. No, no sé, o sea, que tampoco que alguien llega, se ponga al frente y te haga un monólogo así como a ti, ¿cachai? Sino que No, no, realmente no, 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 lo digo se lo no, no, quieren, no, lo quieren simbólicamente, explicar entre simbólicamente. ellos, po. Es como, oye, huevonao, si esto es así, es como, te voy a sentar y te voy a explicar al otro personaje, un personaje le dice al otro, ¿cachai? Como al personaje que no ve el velo. En esta obra es como el personaje que es incapaz de ver el velo, que era como ahí se entiende como que tú ves todo a través de velos y que se está cuando alguien te dice nazi, tú como que, ¡plac! Como que abres un velo y entiendes toda la realidad de ese personaje a partir de que, ese es nazi, ¿cachai? Como, entonces como un personaje que no ve esa weá y no se ve afectado de esta forma como por los estigmas, por los prejuicios, y todo lo ve de forma como desvelado. Entonces realmente es un primo que le dice al otro como lo siente y le dice, weón, te voy a explicar lo que es el velo, ¿cachai? Entonces no es como que el weón se ponga un monólogo al frente y diga, público, esto es el velo. No, pues también son mecanismos, y esos son los mecanismos finalmente del arte, pues, ¿cachai? Que yo no te tengo que decir directamente a ti, sino que puedo hacer un juego como de escena, pues, ¿cachai? En el teatro o en el arte, no sé cómo tú, no sé, Martín, tú cómo tú ves la parte pedagógica, cómo la haces, como cuando tú decís como que tú te muy enfocado en la parte pedagógica del arte, es como cómo lo haces a través del arte, tú lo explicas verbalmente o pretendes que tu obra sea la que enseña. Es que ahí es un poquito las trampas, porque de hecho con Nico siempre hablamos acerca de el sistema que yo aplico, porque yo partí esta suerte de estudio de oficios tradicionales con materias primas en el sur de Chile, y después lo exporté o lo importé acá a Copiapó. Obviamente los mismos mecanismos que hacía en el sur, que era recorrer el territorio, identificar la fibra, recorrer el territorio, identificar a los cultores, hacerles la pata para que me enseñaran a trabajar lo que ellos sabían hacer y todo eso, lo apliqué acá en el norte, po. Pero bueno, tal vez todo surge un poco desde ideologías. Tal vez con esta explicación te puede ayudar un poco a entender un poco para dónde va lo mío, porque, o la pedagogía. También tiene que ver con idealizar, no, y darle una idea a alguien. Y ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el término ese?
Ideologizar, claro. Que en algún momento yo, cuando aprendo estos oficios, como que se me devela la Matrix, algo así. O sea, todo cobra sentido. Cuando voy al humedal, consigo la fibra vegetal, la proceso yo y hago un canasto. Y se relaciona desde lo funcional, pues el canasto lo entiendo desde esta necesidad de transportar cosas cuando ya tus manos no te daban abasto. Entonces ahí como que empieza a todo estructurarse así como con líneas constructivas de partida, me empieza a preguntar por el agua potable. O sea, cómo es posible que uno abriendo la llave salga agua potable que uno pueda tomar, e incluso en algunos casos que salga agua caliente. O sea, todos los procedimientos que tuvieron que pasar para que eso ocurriera. Y ahí como que todo me generó curiosidad, todo la técnica, como que se me activó algo que quisieron inculcarme en el pregrado que no lo había entendido hasta que pasé por ese proceso de aprender una técnica súper primaria, que es entender el contexto como el desarrollo de la técnica. Y que el desarrollo de la técnica obviamente ha influido en nuestro comportamiento, nuestra fisonomía, nuestra forma de ver el mundo. Y desde el arte, o sea, por ejemplo, ahora yo estoy dándole como caja al tema de las carbonillas. ¿Qué son las carbonillas? Son ramitas que yo saco de acá, de árboles nativos, las cocino y tengo el material para dibujar, pues. Entonces yo voy a colegios, hago muchos talleres en colegios y hago que los cabros chicos dibujen con carbonilla, obviamente con toda una perorata de árboles nativos, cuáles Ah, son los árboles nativos de Atacama, ya perfecto, los árboles nativos tienen cierta particularidad por el desierto, etcétera, eh, son muy calóricos y al ser tan calóricos el carbón es especial y genera un negro único que además no está en el mercado y todas esas cuestiones. Y también le explico que antiguamente, siempre lo relaciono a la prehistoria, no es necesario ir tan atrás, pero para los niños más pedagógicos relacionarlo con la prehistoria, de que uno no iba a un local a comprar materiales para hacer tu trabajo, po. Se generaba a partir de lo que tenían ellos a su alcance. Y el carbón, se sigue utilizando el carbón, po. O sea, está lleno de TikTok de videos de dibujo en carbonilla, etcétera. Y está al alcance de la mano. Y tiene que ver con, como lo que yo entiendo como uno de los cánceres del sistema, que tiene que ver con la... Aquí me pierdo en el desarrollo más profundo del concepto de la enajenación, ya. que no sabemos de dónde provienen las cosas, como que las damos por hechas y eso genera que nos volvamos dependientes de muchas cosas que no tendríamos por qué ser dependientes de partida de los insumos de arte, po. O sea, partiendo por eso, dentro de mi área. Y yo mostrando a los chicos que podemos trabajar con carbón, incluso hasta a veces hacemos el proceso de hacer el carbón, ahí les estoy entregando a los chicos las herramientas para que se cuestionen un poco algunas cosas que por costumbre vamos a un lugar a comprarlas, siendo que podríamos, ¿cómo se llama?, desarrollarlo o hacerlo con procedimientos súper fáciles. En un rato. Incluso en este caso, la carbonilla de algarrobo, que no existe en el mercado y que es el negro más intenso que he encontrado ¿Está bien? en carbones, sí, es bueno, es un súper buen material. Entonces, desde ahí yo como que lo entiendo como pedagogía. En el hacer, estoy mostrando a los chicos que hay otros procedimientos para hacer arte. No es necesario estar tan dependiente de ir a comprar esos materiales. No, pero claro, pero directamente tú enseñas, o sea, como que no solamente a través de tu arte, sino como tu arte después tú lo enseñas y se lo Sí, sí, transmites directamente, o sea, claro, a eso te refieres con pedagogía. yo creo que mi trabajo sin esta área de pedagogía también hablaba un poco de eso. Y sucede bastante, por ejemplo, cuando yo expongo por primera vez mis trabajos en cestería en Chiloé. Porque la primera vez que yo puse un trabajo en cestería, que no son trabajos en cestería, sino que son esculturas hechas con fibra digital, utilizando el sistema constructivo de la cestería. Y la primera vez que yo los puse en Santiago, ya a la choreza, choro, bonito. Pero cuando los puse en Chiloé, donde la cultura cestera no es un fetiche semifuncional como en la zona central, donde el chilote vive la cestería, Claro, el chilote lo veía y era como yo veía un chilote que estaba así como comiéndose la uña. Sí, sí, eso. En mi cultura, en mi casa hacemos pececito y todo, pero
me genera ansiedad porque no encuentro el hoyo para meter las cosas, me decía, necesitaba el hoyo para meter las cosas, ¿cachai? Entonces, ahí de cierta forma, al trabajar, al trabajar los materiales de cierto territorio, por ejemplo, acá me pasa en Atacama con las rocas semipreciosas, porque yo trabajo acá con las rocas semipreciosas, Eso, igual me encanta que Marty saque acá. ¡Plop! sí, me faltó, Roca semipreciosa. me faltó tenerlo en Dale, acá se sácate la llama roca la roca semipreciosa. semipreciosa. Es que esas viajan para distintos lados. Así vive, lleno de materiales. Y así acá tengo Abajo tiene como puros cajones de materiales. Sí. Puro material. lo que pasa con las rocas Y los semipreciosa más, acá exacto, como que es que acá en Atacama hay mucho, bueno, la minería está lleno de, obviamente, minerales, pero también hay rocas muy bonitas. Y acá hay una cultura de coleccionismo de rocas, que igual es interesante porque ahora está un poquito en pérdida, porque los que tienen tiempo y el oficio y el tiempo para guardar estas rocas eran los pirquineros, los que trabajaban la minería a escala artesanal. Entonces ellos, buscando el mineral, a veces sacaban rocas que eran muy bonitas. Y ellos las guardaban y las coleccionaban. Entonces se da mucho que en Atacama que la gente estas rocas las tiene en la mesa de centro, recolectadas por el patio y cosas así. Y cuando ven mis rocas tejidas, como que enuncian cierta historia en ellos. Y es raro, yo no lo busco, porque lo mío es súper como lo que hablaba con Nico, es como un sistema que yo llevé del norte al sur, oficio, materias primas, hacer arte, o sea, quitarle su funcionalidad. Pero acá, al trabajar con algo, o en todos lados, al trabajar con algo que es tan local, que están en el cotidiano de ellos, sin querer yo enuncio o genero que ellos tengan sus recuerdos, no sé, porque cabros jóvenes, Pero, no, es que mi abuelito coleccionaba rocas, o mi mamá coleccionaba rocas, etcétera. pero es Es que eso es lo que te hablaba, o sea, encuentro que eso para mí, como investigador de ciencias sociales, es fenomenal. ¿Cachai? Como ese carácter evocativo que te dicen como, carácter evocativo, llevaste a la eso. cestería, la llevaste a Chiloé, y te aparece este caballero que se come la uña, y llega y dice, oye, trabajo de autor, pero me generaste un problema. O sea, como, Ansiedad, le genera ansiedad. weón, esa historia que te cuenta es súper rica para entender los modos de vida del, ¿cachai? Como en Chile, ¿cachai? Como se entiende, ¿no? Como que te sirve mucho para comprender como fenómeno social la cestería en Chiloé. Entonces, Ujú. tu obra logró hacer que alguien como que no solamente te hablara de la cestería, te hablara de las problemáticas que le surgen como a nivel identitario, como por el hecho de que le hiciste una cesta sin hoyo, ¿cachai? Claro. Ujú. Sí, sí, bueno, a Oye, mí lo que me interesa de lo que tú en este estabas curso de... hablando, Perdón. dale, dale, Nicolás. Dale. No, dale, porque no tenía Ah, que ver con eso. que tenía que es que lo que me interesa del trabajo de Ignacio es que ese tema de, por ejemplo, esto es un burrito de Totora. Un burro igual esto lo hizo una señora, no lo hice yo. Es Lo alcanza a interesante. Nunca he visto un curso. Eso es ficcionar lo que es un burro. No, Es que, para. es que pensemos que esta fue. Es que igual es bueno porque es súper. Bueno, se supone que es un burro, pero fue la primera Es vez un que hice un velociraptor. taller. ¿Cómo? Es un velociraptor. Parece más un velociraptor, No, pero, no, no sé, pero más allá de eso, vea, lo que yo iba, perdón, ahora sí me puedo meter un poquito más. A lo sí, que yo iba, ante esta aparición, esta emergencia de la, no emergencia, sino que justamente la saturación de materiales y de técnica y de ideología, o sea, de imaginarios, este exceso de imaginarios y ¿dónde aparece la emergencia, dónde emerge el simbolismo de las cosas? Porque al final, ¿cómo podéis separar entre que esto es un burro, no? Con los materiales que están, y lo bonito de los materiales y no la imagen? ¿Cómo trabajan, tal vez ustedes dos, la comunión entre una cosa materialista y otra cosa que es simbólica, que tiene que ver con para lo que va la wea, a dónde va? ¿Cachai? No se trata de que parezca o no parezca, sino que evoca o no evoca, como lo que decía Ignacio. Podéis trabajar con palos de agua, pero al final igual no pasa con nada con el aluvión. Claro. ¿Cachai? Puta, es que O a mí, sea, por ejemplo, ahí, o sea, que ahí está, ahí pena un poco la formación, ¿no es cierto?, de psicólogo. Que como
Yo me acuerdo que estoy como que me resultó súper interesante entender como la psiqui, ¿no es cierto? Que cuando te hablan como esta idea de que también, bueno, como un poco la estructura psicoanalítica, ¿cachai? Como de decir como, ¿qué pasa si que en verdad, por ejemplo, también hay varias personas que son psicóticas? Como que tienen estructura psicótica, que uno piensa, son muy pocos, pero en verdad no son, no necesariamente son pocos, y que tienen que ver como cuando el símbolo no existe, ¿cachai? Como cuando yo llego y veo ese burro y el burro es el burro. ¿No es cierto? Y de esa forma, en la estructura psicótica uno podría decir como, puta, como que dice como que el psicótico como que tiene, ¿no es cierto?, perdido el juicio de realidad, pero también tiene que ver con que es incapaz de ver el símbolo. Y de repente me pasaba, por ejemplo, cuando pasaba Rorschach, así como esta, la Rorschach, ¿cachai? Como, como en algunas como sesiones te pasaba Rorschach, y de repente me tocó una vez un caballero que yo le muestro una y agarra la, la, ¿cómo se llama? La tarjeta, y dice, esto es un murciélago, y la hace volar, ¿ya? Y ahí me acuerdo que la supervisora en ese momento me dijo, ojo ahí, porque el psicótico, o sea, se llama como la psicosis o como otras estructuras mentales, como que no ve el símbolo, ve la cosa concreta, hay una certeza apodíptica, le dicen, como esto es. Entonces llega y lo hizo volar, y dijo, mira, ojo ahí, que puede haber que ahí no hay símbolo. Y ahí me pasa un poco acá, como que uno podría decir, como uno pretende ver que toda la sociedad ve y aborda estas problemáticas y aborda estas experiencias de forma semejante, pero no, puede ser que haya gente que efectivamente llega y va a ver la obra del Marty y ve, bueno, no sé, en el caso de esta señora, ve este burro y le dicen, esto es el burro, esto es el burro, ¿cachai? Y se crea el burro. Y me gusta mucho esa cuestión. Porque hay que entender que también esa experiencia que digan alguien, esto es el burro, se creó un burro, po, weón, ¿cachai? Entonces cuando a mí alguien me decía, esto es el aluvión, esto es el aluvión. Y yo a saber como que, no es como por un fetichismo, ¿cachai? Como la psicosis, sino como estaba como que de repente uno se puede generar experiencia en la cual el símbolo se rompe y hay una experiencia del fenómeno. Y a mí esa cuestión, cuando se logra esa cuestión de forma más amplia en una obra de arte, yo la encuentro ya una obra genial, ¿cachai? Como cuando alguien va y se construye no un símbolo, sino que se construye algo, una entidad viene, no sé, como en inglés está como becoming to being, es como el venir a existir, algo viene a existir. Eso a mí me encanta en el arte, que realmente el arte viene como como a traer algo a existir en el mundo, que es lo que pasó un poco cuando yo decía esta cuestión como de la obra de perspectivismo con el Panku, que realmente decía, hablaba con este guardia era como que vino a existir el Panku, ¿cachai? No Pero, era una perdón, metáfora el no es que Panku, no era un reemplace la símbolo, realidad, no es que la obra reemplace la realidad, sino que crea una realidad y que era una que realidad, es, pues, es ella. ella misma, No exactamente. reemplaza, no reemplaza una otra realidad. Aparece como una realidad que no tiene Sí, po. referente y listo. Bueno, hay una cuestión que yo trabajo cuando trabajé el perspectivismo, que yo venía ahí de una línea teórica muy de antropología y que está muy metida, por ejemplo, en el tema de la existencia de múltiples mundos, ¿cachai? De que la ontología finalmente era mundo y yo trataba de traducir, cuando uno trata de traducir un mundo, un mundo a otro, porque yo vengo de un mundo, ¿no es cierto? Yo tengo un mundo metido. Pero cuando tú te vas a trabajar, por ejemplo, no sé, por el martes voy a trabajar con productores de la totora, o yo voy a trabajar con indígenas del Lavabudi. Y en verdad, el mundo de la tutora es uno en el cual existen de repente entidades que no existen en el mundo del Marty. No sé, pues, ¿cachai? Como el agua no es el agua, ¿cachai? Como que los dos podemos estar hablando de agua, pero en verdad el agua de mi mundo es una cosa, en tu mundo es otra cosa, y las cosas que vienen a existir con esa agua son distintas. Y ahí, por ejemplo, pasa una cuestión que un fenómeno muy interesante yo encuentro como de cuando yo entiendo el arte desde la antropología, que es como la capacidad traductora del arte. Y es como entender que acá hay una cuestión que me decía un profesor que era como, está el mundo A, está el mundo B, yo estoy en el mundo A, ¿no es cierto? El mundo B, y mi traducción es un mundo C, ¿cachai? No es el mundo A ni el mundo B. Es como cuando yo atravieso y paso a través del mundo A, o sea, el mundo, por ejemplo, de los Lafkenche, yo atravesé el mundo de los Lafkenche, pero yo no soy Lafkenche. Yo en verdad no vivo el mundo de Lafkenche. Yo no, la experiencia de esa roca no es como que yo realmente vi la roca, pero el momento en que yo pasar por el mundo Lafkenche, me empapé de ello y salió una entidad que vino a existir como sí misma y que no es una traducción directa de lo que es el mundo de... Que no sé cómo explicarlo. Que a mí el mejor caso para mí, no sé No, si o sea, leyeron, por ejemplo, El Rey Lear. hay una terminología para eso, se llama dialéctica, pero yo creo que tampoco te estás Pero refiriendo la dialéctica igual, necesariamente a eso. claro, ¿no? Porque esto es crear una entidad, es como que es otra, no sé si la dialéctica en verdad no es como que igual sigue comprendiendo los dos mundos anteriores, ¿cachai? Como que yo hay que entender que esta weá aparece un mundo nuevo, aparece una entidad nueva que viene a existir. Y a mí ese también es un paso muy importante que uno puede lograr cuando está constituyendo un sentido a través de una materialidad concreta que termina como existiendo y que puede ser que termine como creando una entidad que afecta al mundo de forma particular, ¿cachai?
Bueno, Pero eso para mí, eso ya cuando es mi línea mucho más como metafísica del arte, como que me fascina como entenderlo así también, cuando algo se logra, ¿cachai? Que algo se logra como venir a existir, ¿cachai? Que no está ahí como una traducción en el sentido como de que esto es una, no sé, pues como que de repente uno piensa que las traducciones son como, puta, esto es como esto pasado al español. Y por eso yo, por ejemplo, cuando yo cuento caso, no sé si es el Rey Lear de Parra, que en verdad no es Shakespeare, ¿cachai? ¿Cachai? Como que el güey escribe una cuestión que en verdad no es Shakespeare, no es Nicanor Parra, es una weá, una entidad nueva que aparece ahí como que es en sí misma algo, weón, ¿cachai? Que no es que esto esté reemplazando, no, como que uno cuando habla de la representación, ¿no es cierto?, el símbolo, es que algo está acá en ausencia de lo otro. Y no, porque a veces digo, esto está acá, Sí, weón. sí, Mm. Sí, sí, sí. es como un poquito el consuelo que tengo yo, porque yo el primer oficio que aprendí fue en Puerto Saavedra, zona Las Quenches. Ahí aprendí el telar mapuche y aprendí también la cestería de aguja, con la aguja. Me enseñó ahí una señora que ahora vive en el lago Budi, antes vivía en Puerto Saavedra y ahora se fue para interior. Y sí, por lo que yo generé es distinto, pues. Es como, bueno, un poco como el conflicto de los, eh, ¿cómo se dice? No, ¿cómo es el término que ocupan los prisioneros para nosotros, los latinoamericanos, en relación a los europeos, que son como de segunda mano, somos... No, claro. eh, ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso mismo, somos algo nuevo, po. Sí, po. Eso es, a mí me parece fabuloso. Yo creo que no hemos llegado a un equilibrio. Bueno, no es que uno no ha llegado a un equilibrio, sino que como la opinión general, en común, como que no han logrado descifrar eso. Muchos sí, pero como que la opinión general ha cruzado de un pensamiento un poco esquizofrénico al principio, de renegar de su herencia precolombina, y ahora todo lo contrario, pues, se supone que son los europeos son los peores, o sea, como que no han logrado en cierta forma asimilar que no somos ni lo uno ni lo otro, que somos, ¿cómo se Claro. llama? Eso, algo nuevo que surgió, Era pues. algo nuevo que emerge, po, ¿cachai? Sí. Como, Ujú. o sea, tú, el caso mismo que dijiste tú, O sea, como, también, disculpa, o sea, mi única aclaración es que también son dos falsas oposiciones, como no quiero ser eso, que no sé lo que es, y después no quiero ser lo otro, que tampoco sé lo que es. claro, Ahí te asumís como realmente un ente desvalido, como sin historia, y de ahí es donde nace la historia de ese weón que sin historia, pues. claro, pero, pregunta, pero eso es falso, es una falacia, po. O sea, no es como que si tenía historia, po. Y no Realmente. es la una Sí, ni me la refiero a, otra. que, a la historia, justamente, pues, justamente, nace la historia del que renegó las dos y tiene que asumir Claro, su exactamente. condición previa, Sí, po. su prístina condición o su original condición de que no tenía que ver ni con una con la otra, y ahí empezáis a retrotraerte y empezáis a analizarte. No sé cómo se ve eso en la psicología, cómo te enfrentáis a tu, a tu realidad que es contraria a lo que tú creías. Pucha, que no sé, porque ahí finalmente como que ya hay una cuestión con una batalla también en uno, po. O sea, como, o sea, volviendo un poco al principio, es como, también es como hay una tendencia a, como que se te exige un poco, como socialmente, identificarte, como generar una identidad, ¿cachai? Como, ¿qué esta weá? O sea, yo siempre me pregunté esa cuestión, como, ¿qué esta? Porque identidad finalmente viene como de lo único, como idéntico a sí mismo, po, ¿no es cierto? Como que es como, como unicidad, ¿cachai? Como que tenés que cerrar algo, como, defínete, defínete, defínete. Y tú te decís, ¿pero por qué me tengo que definir, güey? Y después como en esa pregunta, como, ¿por qué me tengo que definir? Puta, te terminé definiendo. Y es esperable, espero yo, o sea, por lo menos yo trabajo en mí mismo como y en la obra también, ok, pero yo no tengo que definir necesariamente esta cuestión como a partir de unas polaridades, ¿cachai? Como que no me quiero definir, puta, que salga lo que salga y esta entidad, y después tratar, y después de lo que sale, que eso es lo que me gusta de esta cuestión, ¿no es cierto? Como que, que, que a diferencia del pensamiento nomás, o sea, que yo puedo pensar una obra y cuando no se concreta no aparece nomás, po. Pero cuando ya aparece es como que es como salpicado al mundo
y podías tratar de entenderte a ti mismo y entender esa obra desde todos los aspectos y efectos que están generando a su alrededor, ¿cachai? Porque la cuestión ya salió ahí, ¿cachai? Ya vino a existir de esta forma, ¿cachai? Y cuando ya vino a existir, te permite como hacer como una, creo que psicológicamente sería como una cuestión como también como hacer una reflexión, ¿cachai? Como que salir de afuera y como que esa visión como reflexiva como más madurana, ¿cachai? Como salirte afuera y mirar, como reflexionar, ¿cachai? Como salirte, mirar, porque la obra está permitiendo un espejo, porque salió de tipo, weón, ¿cachai? Como que salió. Bueno, esa es como la forma que yo he exorcitado, en cierta forma, Exorcitado, eso. exorcitado, bueno, tengo problemas con esas cuestiones, mi problema identitario, po. O sea, no sé si ahora son problemas identitarios, pero en un momento yo tuve esa complejidad de, por tener apellido europeo, ojos verdes, pero nariz mongoloide y mecha tiesa. A veces uno no se encontraba en el mundo, ¿cachai? Me llamaba, era divertido porque entre mis hermanos, todos mis hermanos sacaban nariz europea y yo soy el único que sacó la nariz de candado. Entonces me molestaban mis hermanos con el nariz de vaca, el nariz de toro, el nariz de candado y todas esas cuestiones, po. Es interesante lo que tú dices porque cuando yo en cierta forma logro meterme dentro de esto, que es las materias primas que yo conseguía allá en Puerto Saavedra, el oficio en Puerto Saavedra, pues de un enfoque no funcional, artístico, ¿cachai? Yo estaba haciendo pequeñas esculturas, pero no solamente pequeñas esculturas, también estaba haciendo en cierta medida pequeños retratos identitarios, porque acá tenemos lana de oveja. Sabemos que la oveja no existía acá, pues. La oveja está muy asimilada en zona mapuche. O sea, los mapuches hacen los ponchos de tela de abeja, no de oveja, quiero decir, no de camélidos, de alpaca o de guanaco, con la fibra vegetal que quieres allá, etcétera. Entonces, sí, pues me hace mucho sentido lo que tú dices. En cierta forma, yo al hacer estos pequeños retratos identitarios, que cada volumen por el origen de esas materias primas, pero que ya estaban establecidos en este territorio, yo hacía como pequeños, dentro de mi cabeza, pequeños retratos de posibles Ah, chilenos. Y ahí como que asumí mi mecha tiesa y como que ya me consolidé sí, como... pero igual una traducción, pues, o sea, yo lo veo eso y mira, para mí yo lo veo y digo, eso no es la sastrería mapuche, ¿eh? O No. sea, digo, como, no es la sastrería mapuche, Ujú, no es tampoco lo que estabas haciendo tú previamente, sino que fue tú atravesando, ¿cachai? Y siendo empapado por ese mundo, ujú. pero que aparece una cuestión que no eres tú ni ellos. Claro. Entonces, para mí esa terceridad es como la me resulta interesante también como que veo tu obra, ¿cachai? Como que yo la veo y, claro, está haciendo un retrato identitario, pero no es apropiación cultural. O sea, digo, como no es, que también son como esos conceptos que también uno tiene que, Claro. como que cuestionarse cuando uno está trabajando con pueblos indígenas o con pueblos que no son corresponden a uno, que está haciendo apropiación cultural. No, pues porque en verdad yo estoy como siendo influido por la cuestión, pero yo Mira, no estoy tratando de hacer una emulación de lo que es eso. mira, yo siempre en el área artística, yo creo que en arte no tenemos tanto ese problema, pero sí en diseño, porque en diseño se hace mucho eso de apropiación cultural con Sí, fines mercantil y todo eso. Me acuerdo que una vez me estuve relacionando mucho con diseñadores y ahí me metieron el bichito de que, hoy estáis haciendo apropiación cultural y todo eso, y yo no lo sentía de esa forma. Y la señora Carmen de Puerto Saavedra me dio la respuesta bien bonita. Yo fui a verla a Puerto Saavedra, iba para allá, para mí era un vergel, pues. Ahora ya no tanto, ahora como que está más turístico Puerto Saavedra, pero llegaba para allá, la señora Carmen me dejaba dormir en su casa, en la mañana habían huevitos de campo, leche de vaca recién ordeñada, bueno, era maravilloso. Y yo le comenté a la señora Carmen mi aprensión, señora Carmen, o sea, que me dijeron esto, y usted cree o siente que yo vengo acá a robarle ideas o que estoy aprovechándome de su generosidad, que usted me enseña estas técnicas. Y la señora Carmen era como, siempre fue una autoridad allá en Puerto Saavedra, entonces se puso derecho, así como cuando van a dar un discurso, y me dijo, José Miguel, si es que los españoles que llegaron en un principio a este territorio hubiesen llegado con la humildad y con la disposición a aprender y asimilar lo que nosotros podíamos entregarles a ellos, las cosas hubiesen sido distintas. Y ahí como que me bajó un poquito la neura porque ella me dio a entender de que al final lo mío era
era un diálogo, no era, ¿cómo se dice? No era este activismo cultural, era Claro. un diálogo. Y yo lo sentía de esa forma. De hecho, yo me metí a estudiar Mapudungun porque quería profundizar aún más en esa cosmovisión para empaparme de eso. De eso se trataba, de empaparme de eso. Eso. Es como que encuentro eso una buena palabra, es empaparse, no es Ujú, extraer. Sí, es claro. como que es Bueno, un buen yo, concepto. yo me voy a soltar un poco en esta discusión antes de que termine, porque ya Sí, estoy quedan cachando 7 minutos, 6 minutos. justamente por lo que decía Ignacio, yo sé que una pregunta no es mala onda, es una pregunta entre amigos. Entonces, de nuevo, ¿cómo, cómo se, es posible presentarse aún así como artista medial o en realidad es un problema de humildad? ¿Por qué no eres artista nomás? No, porque un poco por la pregunta del más de José Miguel, pues, como O sea, en el sentido de que, ¿por qué tenés que ponerte medial? Ser artista medial es como que tener un problema con no, ser artista. multimedia es como porque Eh, tenés te- multimedia, ¿no? Como- O sea, es que mira, yo No, me, siempre tenemos múltiples medios. La historia del arte son los múltiples medios. Pero así como artistas mediales, ¿por qué artista medial? mira, güey, así para ser No sincero, puede ser es artista porque no nomás, no puede ser entiendo esta weá. artista nomás. Yo no sé, usted le pone el nombre a todas las weas. Mira, es como si dijera, existe antropólogo No, que yo no les social. son nombres que yo no les quise poner, son nombres que yo no les quise poner. No, 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 si a mí no me pasa, es como de repente yo dije, coño, ¿cómo te definí? Artista. No, no sé, güey, como que al principio me decía como yo era diseñador. Yo me llamaba a sí mismo diseñador y de repente dije, ah, pues hay que ser artista. Y después dije, mira, esto tío como tiene que ver como, también como, no sé, como la sexualidad, ¿cachai? Como, bueno, al momento de ser heterosexual, al momento de ser bisexual, y va a depender del contexto y me voy a decir, te voy a hablar, ¿cachai? Como, y de repente el artista muy del multimedia salió porque preguntaron ya, pero es como, ¿cuál es el apellido? ¿Cachai? Como, ¿cuál es el apellido? Era muy hétero ser artista, Era ¿no? muy él, pues sí, pues no nada que ver, pues, bueno, ¿cachai? Como honor este medio, pues bueno, entonces de repente llega y de Moisés, repente, Moisés. sí, pues bueno, es como, nada, si es lo que digo antes, pues, si al final la sociedad y los contextos te exigen definirte, pues, ¿cachai? O sea, yo digo como Ya, pues, multimedia, pero le exige ah, sobredefinirte, que es distinto. a ver, hay veces que sí, pues, pero bueno, no sé, pues, entre usted y yo, cuando, mira, por ejemplo, Porque ahora a mí me al define, final, mi sospecha es que la sobredefinición en realidad es una limitación también. Porque ¿hay pensado en que podía hacer obra solo siendo artista? no, eh, puta, sí, o sea, es que podría decirte, en un momento en el que yo tenía recuerdo una amiga que historiadora del arte, como que de repente fue a ver la obra se metió, se metió al ataúd, pues. Y mientras salió, y dijo, weón, ¿por qué queréis llamarle a esta weá de arte, weón? Como, le encantó, le gustó caleta, pero, weón, ¿por qué no mantenía la psicología? Así como, ¿por qué no eres psicólogo haciendo todo? Y digo, puta, no sé, porque bueno, si quiero que soy psicólogo haciendo esta cuestión, voy a tener que pasar por el comité de ética, pues, weón. Y digo, ah, ok, entonces de Sí, repente es como weá pragmática, weón, como que, ya, y artista multimedial es porque es pragmático al final también, es como, con quién, ¿en qué categoría voy a concursar? ¿Cachai? Como, así, es como, ¿en qué categoría voy a ya, concursar? sí. Puta, los nuevos medios, no sé, ¿cachai? Porque, bueno, no sé, yo me meto a estudiar como las weas que se meten ustedes, así como, bueno, te he preguntado a ti, digo, que cómo eres mi amigo que viene del mundo del arte, pues, con el cacha más de teoría, digo, ¿qué esta wea en los nuevos medios? No entiendo ni una wea, lo leo, ¿cachai? Como en el fondar, y digo, ¿pero qué son los nuevos medios? La gente está jugando un data show, como, ¿es un nuevo medio, weón? Como, entonces no entiendo, pero filo, sé que se Oye, llaman así, se te cayó el carnet con no, el Data Show. no, pero si lo veo, pero si lo ve, la gente como proyecto y en nuevos medios, pues, y digo, el nuevo No me medio refiero que al término, Data Show, Data Show. no, Porque no, porque de lo quise data. radicalizar, pues, lo quise radicalizar. Es como alguien ocupa un data show y él no es médico. Entonces, estamos jugando 4 de los 40, bueno, y la weá está. Ya, ¿cachai? Hay, Entonces hay digo, un, como, hay un hito importante en Chile de nuevos medios que ocupan datas más potentes en la telefónica. ca- Y la rompen. claro, ¿cachai? Y él no es medio, pero finalmente yo no entré ahí como estando como. Ahora se empieza a definir, por ejemplo, en el mundo de arte, que finalmente también es una disciplina también como bien quisquillosa y con su propia elite, como decía yo, o sea, pero como toda. Pero cuando uno se mete desde afuera, empieza a decir como, puta, ahí en un momento empezaron a hablar de las galerías y decía. Son estas elites como, qué raro, weón, porque son familias, que son todos amigos, weón, y el Carvajal, weón, y la Teresa de Rey. Bueno, y digo, pero ¿por qué todo? Ahí después te meter a otro mundo, al mundo under, y de del mundo under también tiene como su cúpula.
Y empecé a decir, puta, ¿y cómo se definen, pues, weón? Entonces, ¿cómo me meto, cómo uno se mete acá a conversar, ¿cachai? Así como, Cari, artista, pero ¿qué así, capa? ¿Artista qué, po? Puta, soy artista, me gusta hacer Claro. artefactos. Y sí, ¿pero qué es hacer artefactos? Ya digo, bueno, soy artista multimedia. ¿Cachai? Un poco así, ¿no? Como Sí, que sí, sí. están preguntando, es como te pregunta a ti, pues, Nico, como digo, Nico, ¿qué eres tú? Yo soy artista nomás. Ya, pero Nico, ya, pero Sí. habla, weón, y weón, puta, así, weón, mil weas, pues, ¿cachai? Como, puta, justo ayer hablaba esta cuestión con alguien, ¿qué? Era como que yo tengo un amigo que se dice que es pintor. No, no soy artista, yo soy pintor. Y decía, ay, y mi otro amigo me decía, no, pues ese weón es como por puro para darse color. Pero en verdad te das cuenta que en verdad el weón pintor se llamaba pintor, porque el weón, como que fue lo que me hizo mi amigo, me dijo, no, porque el weón trata de hacer maromas, ¿cachai? Como que su técnica, como que se hace maromas con su técnica. Entonces se llama pintor porque el weón solamente se dedica a trabajar sus maromas de técnica. Mientras que el artista no tiene límite de técnica, era como una partida así, un poco la explicación. Y dije, ok, ok, ya entiendo. Pero yo no hago pintura. Yo antes pensaba que era escultor, pero después no soy escultor. Y dije, soy artista. Y después te preguntan, ¿pero artista de qué? No sé. Bueno, una mala pregunta, porque en realidad uno puede quedarse con ser artista, ¿no? Claro, no sé, güey, no sé. No sé muy bien ahí cómo que se responde. Yo lo juego nomás. Yo lo estoy como jugando en su cancha. Eso es como así definido. Es como, hay una cancha, usted tiene sus reglas, tiene su árbitro, tiene como que uno se mueve. Y cuando me salgo de su cancha y me meto como a la cancha al lado, empiezo a tener como estos conflictos de identidad, pero después como que veo que todo ilusorio también, ¿no? Como Que esos no límites de cancha. podemos pegarnos Estás jugando patadas en nuestra área, el pues mismo nuestra deporte. cancha es como la NBA No, ustedes de son básquetbol, perros, pues, pues. son perros. Son perros, güey. El arte son perros. Es que el arte también hay mucho ego, pues, güey. En todas las disciplinas hay ego, pero el arte como se muestra y como que está expuesto, hay mucho ego, pues. Que es interesante también abordarlo, güey. A El mí ego me, del yo, artista. yo no tengo muchos problemas con el ego en el arte, tengo más problemas con la especulación en el arte, porque a veces el Oye, ego espera, estaba... espera. El último cachito. Ya, ya vamos, ya el último. El ¿Tú último puedes, tú cachito. puedes, Ignacio, o estás muy cansado? Sí, ya. No. ¿Qué quería preguntar? Dale. No, era una pregunta personal. ¿Qué cosa? Era una pregunta personal. No, era realmente así como me encanta hablar con ustedes, con formato extendido, no sé qué hacen después con este material. No, pero este es un récord que estamos alcanzando el récord con Tomás Fernández. No sé si ubica a Tomás Fernández, un pintor. También tuvimos una sesión de cuatro De vueltas. cuatro, de cuatro vueltas. Ujú. Y ahorita veo el concepto, como Lo que el pasa tipo es me que, escribió, este bueno, es el ritmo, esto marca el ritmo. sí, ahí entre medio vienen los comerciales. Es que cuando son muy largos, lo que hago yo es que los voy subiendo por partes. Bello, Y, bello. y siempre el primero, el que tiene más vistas, y después como que es como, nos sirve para ver quiénes son los que realmente están interesados y que no apretan y después dejan de escuchar. Porque siempre como que el tercero, cuarta y quinta parte, no, el segundo, tercero y cuarta parte tienen la misma cantidad de reproducciones. Así que esos fueron los que vieron toda la cuestión. Y siempre son como 15. Vamos de Bueno, nicho. bueno, eso es también interesante, po, ¿cómo capturáis? O como si veís, volviendo al tema, después de que estas obras aparecen y que sabemos que te sirven de insumos para tus investigaciones, ¿cómo aparecen como insumos? O sea, las primeras, por ejemplo, o sea, he ido como cambiando igual. Antes estaba muy metido, como estaba trabajando en psicología, estaba muy metido en el formato de encuesta. Entonces, mucho hacía entrevistas, después encuestas, eh, y ahora estoy más como en la línea más como de observación participante, voy a decir, como estar ahí, como que voy tomando nota, ¿cachai? Como Está lo que ahí, me ahí. dicen, lo escribo, lo guardo. Ahora estoy escribiendo también, como estoy metido como tratando de estudiar e investigar lo que son las artes del desastre, igual como que trato, como escribo esto, ¿cachai? Como ahora está para un libro que estamos sacando con el CIGIN,
mi capítulo sobre esto, como la arte del desastre, y yo te hablo también como de mi experiencia, porque de ahí puedo hablar también, pues, ¿cachai? Como puedo, abordo otras obras que tengo en el archivo de arte del desastre que estamos construyendo con el Sebastián, pero también agarro, no sé, si yo para hablarte de vocación, voy a hablarte de cuando yo he visto que mi obra evoca y qué es lo que surge con esa experiencia. Entonces, así se escribe un poco como de caso a caso, que es lo que te decía también como que tiene la gracia de la antropología, porque agarro de repente, no tengo que decirte que todo el mundo piensa esto, a todo el mundo le evocó esto, pero si es que alguien tiene esta experiencia, a mí me sirve para reflexionar un poco mi materia, po. Entonces ir como captando también, o sea, yo creo que también Pero todo el entonces, trabajo lo tiene que ir haciendo, ¿no? o sea, Como de la ¿cómo te obra. planteas, te planteas que te planteas que la obra ahora te sirve como espacio para trabajo de campo? Para mí sí, po. O sea, a mí, por ejemplo, con perspectivismo en particular, yo lo planteaba como ¿qué pasa cuando después tú con la obra tú revisitas tus datos etnográficos? ¿Cachai? Como desde la obra. Entonces a mí me pasó en particular con el caso del guardia, que eso me develó una cuestión así como, que eso por ejemplo estaba escrito en este capítulo que digo que estoy escribiendo para el libro, que era como el caballero empezó a hablar del Pancu, empezó a hablarme, decir, oye, el Pancu se está portando bien, se está portando mal, el Pancu se portó mal porque la gente no lo está respetando, y a mí todos esos datos me van grabando, y dije, oye, ¿qué es esto? Como que él está viendo una moralidad en el Pancu, y empecé a abordar de nuevo mis datos etnográficos a partir de esa pregunta, y encontré en mi dato etnográfico una moralidad, ¿cachai? Entonces digáis como, oh, puedo escribir al respecto. Sí, yo quisiera aclarar incluso para los que nos ven, ¿cierto? Que cómo se porta mal o va en el Pancu, es que con Ignacio cuando Ignacio armó esta obra del terremoto, estábamos trabajando con un software muy específico y con una electrónica muy específica, y la verdad es que de repente fallaba, po, así de simple. Pero el banco, ¿cuál es? Yo no tengo las capacidades para dilucidar de por qué de Ese. repente fallaba y de Ya. repente no fallaba. Y de repente esta obra fallaba, weón, en la parte electrónica, como de cómo se mueve, porque el piso se mueve y hay unas cositas. Y eso estaba vinculado al software que mapeaba la superficie. Entonces, ¿a eso te referís con que se porta bien o no se porta mal, o se porta Claro, mal la obra? obvio, pero ahí depende del espectador como el guardia, que el espectador me dice, oye, esto se porta bien ¿cachai? ¿Por qué? ¿Cachai? Entonces cuando alguien te pone un por Claro, qué claro, le atribuye características que y que correspondían al sentido de la obra, po. metaforiza. Sí, pues, pero que al final es que ni siquiera es como que le entregan subjetividad a este objeto, que es la misma subjetividad que le entregaron las quenches a la roca, po. Entonces así como, oye, acá se generó un fenómeno semejante a la experiencia que cuando yo decía como, a mí lo que me llamó la atención para construir esta obra fue que los Lafkenche hablaban de esta roca que está ahí en el mar y que es una roca que tiene la fuerza del toro y que es una roca que cuando emitía el sonido del toro se generaban las tormentas y cuando esa roca se agarraba con el toro de la cordillera sucedían los terremotos. Entonces, yo de ahí partía, como que la roca tenía una subjetividad, ¿cachai? Tenía una perspectiva. Y resultaba que esa perspectiva era experimentada también por el espectador, po. Entonces, ahí se constituía el panco, po, ¿cachai? Entonces, cuando se constituía esa relación, las relaciones que funcionaban con ese panco, con el panco virtual, que es el panco, ¿cachai? Como de la obra, eh, la experiencia que tenía esas personas me alimentaba mi interpretación de cómo yo veía el dato etnográfico de lo que yo había conocido del panco en situ, ¿cachai? En terreno. Entonces ahí sí, pues ahí empieza a incorporarse. Y la encuesta, por otro lado, como por ejemplo de Velorio, todavía sigo escribiendo esa cuestión, entonces no sé cuándo lo voy a publicar, pero es como que yo conocí mucho de las experiencias de muerte de las personas por lo que me escribieron después de meterse a la máquina. ¿Cachai? Como que logré aterrizar, como que te hablan, están dispuestas a hablarte, un poco lo que decía el José Miguel también, ¿no es cierto? Como la gente cuando ve tu obra está dispuesta a hablarte, po, te quiere contar historias. Mm. Y esas historias, si tú las recobas, ¿cachai? Como las recoges, las registras, se convierten en datos de interpretación luego, po, ¿cachai? Como datos que después te sirven para hacer un análisis de los modos de vida, de los modos de habitar ese territorio específico como Chiloé, ¿cachai? Como, vuelvo a decir, el ejemplo que tú probablemente te voy a citar, José Miguel. También, yo también hago eso, también como que creo que soy un poquito incorrecto con la forma en que hago mi trabajo etnográfico, como yo voy a agarrar lo que dice el José Miguel, sin haberle echado un consentimiento informado, yo voy a Claro. decir con un chista,
me contó, guardando el anonimato, pero me contó que cuando llegó, ¿cachai? Con una cesta sin hoyo, un caballero en Chiloé, o sea, si por ejemplo estoy estudiando en Chiloé, voy a decir, bueno, en Chiloé pasó esto, y es súper interesante, ¿cachai? Es como, te habla de lo que estáis como, el lugar donde estáis exponiendo, no sé si las obras tienen eso, o no, no sé, como, a mí me gusta eso como de la obra artística, como Yo que, creo que la obra sí lo tienen. Lo que pasa es que tal vez como artista muchas veces, o sea, o podí obviar esa parte, o si la recogís tiene que ver con un espíritu un poco más de feedback comercial, así como qué claro. es lo que le gustó, qué es lo que no le gustó, ¿cierto? E incluso sospecho de que nadie lo hace. Así como nadie, ningún artista sabe por qué a otro le gusta la obra de él, sino que le gusta nomás y se asume. Y ese no es un delito, pero es una falta grave pensar, asumir de por qué a alguien le gusta la obra de alguien. Tú podés Pero rastrear tu obra, o podés rastrear tu público, o podés rastrear de por qué a alguien le gusta tu obra. no quiero, no creo que no indago por qué le gusta. No creo que esa sea mi pregunta como esencial, es como me gusta como indagar como en la experiencia la evocación, por eso digo que le doy tanta importancia a la evocación, como me gusta indagar en esa experiencia, ¿cachai? No como no que si te gusta o no, es como, ¿qué pasó? ¿Cachai? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me está diciendo esto respecto a los aluviones? ¿Cachai? Y creo que efectivamente me dice algo respecto al aluvión, o me dice algo respecto a la roca Panco, o me dice algo respecto a la muerte, ¿cachai? No es como que diga como que te gusta o no. Bacán si me dicen como que te gusta o no, pero siento que ahí se queda como en un plano muy egoico de decir como, uy, levantar un poco mi ego de que mi obra es buena y que soy un buen artista o cosas así, ¿cachai? Pero en verdad lo que es interesante es cuando porque bueno, no sé por qué hacen este arte, pues si yo le hice la pregunta también, pues, como Es que que, yo hago arte para conocer, pues. es que es una súper buena pregunta, Ignacio, porque lo que dice Nicolás acerca de recolectar qué le gusta a la gente de tu trabajo, yo creo que hay mucha gente que lo hace, pero tal vez desde distintos enfoques. Y tiene que ver con por qué tú haces lo que haces. Porque Sí, pues. obviamente un artista comercial sí hace ese estudio, entre comillas, de mercado para saber qué es lo que le está gustando su trabajo a la gente para replicarlo y conseguir más ventas, por ejemplo. Claro. Eh, Pero ahí no pena, por ejemplo, vuelvo a Estudio de decir como mercado. sacando que una cuestión que vi hace muy poco con la visita guiada del Mono González de la muestra que tiene acá en el MAC, que él de repente dijo lo que era muy interesante y decía como, yo creo que tenés que preguntarte cuando tú llegaste a un punto de comodidad de la cosa que vende, por ejemplo en el caso de la venta, y que empecé a replicar nomás tu trabajo porque se vende, po. Porque te empezáis como a chunchar, po. O sea, no sé, empezáis como a... es que hay un espíritu, Ignacio, del arte que no es por dármelo o no es por darle una connotación moralmente superior en relación al sistema que tiene que ver con generar siempre lucro, pero no sé si es que todos tienen esa esa idea en torno al hacer. O sea, igual tal vez somos, o hay gente, en la que me incluyo, que nos manejamos con otro tipo de estímulos más allá del monetario, más allá del económico, pero hay muchos artistas que se manejan en torno a eso y no sé si darle una calidad moral No, o decir que no, sea malo, pero eh, yo creo que sí, igual es un parámetro. De hecho, pensemos que muchos artistas contemporáneos, en gran parte y artistas contemporáneos interesantes, en gran parte su obra gira en torno a eso, gira en torno a de qué forma ellos surfean el mercado del arte y mantienen sus trabajos con precios altos, etcétera, etcétera, etcétera. bueno, que yo creo que también como que ahí está un poco como la clave, porque yo creo que, mucha que yo no vivo del arte, po, ¿cachai? Como que yo vivo de mi trabajo en el centro de investigación, que creo que es una clave, ¿cachai? Como creo que Claro. efectivamente si tú estás viviendo del arte, tu interés puede ser que sea efectivamente mercantil, po. O sea, que sea como yo logro vender mi obra para vivir, ¿cachai? Claro. Pero yo como no vivo del arte, y yo vivo de otra cosa, ¿cachai? Que vivo con la investigación, al final, claro, yo hago arte en verdad bajo otros principios, ¿no?
¿cachai? Como... Y me permite quizá más libertades por ello. Y yo creo que efectivamente puede ser... Oye, ¿y tu trabajo en el centro se escapa también de lo mercantil? O sea, como trabajáis pensando en qué es lo que te puede producir más dentro del centro, está lo mismo. Yo no sé cuáles son los ámbitos en los que se manejan eso, cuáles son los parámetros, pero podéis decir así como en este centro igual trabajo también dentro de esa lógica Sí, de voy a sí, hacer lo sí. que más me va a rendir. Eh, Mira, interesante pregunta. No sé, no, porque ahora en este momento estoy haciendo, estoy haciendo, sigue siendo muy exploratorio, como lo que estoy proponiendo yo, ¿cachai? Entonces, como que no se me está exigiendo algo como que el tío se venda o que tenga más likes o sea, mi Instagram es una, Claro. bueno, no sé, yo no busco, o sea, no tengo seguidores, ¿cachai? No, como que nunca adopté mucho tampoco como mi identidad en un momento, ¿cachai? Como antes me tenían otro nombre, más como siempre me llamé Viaja Cheronte, como que me negaba a mí mismo. Pero como en el centro de investigación, como que claro, la investigación en ciencia, que yo por eso ahora estoy con un punto como entre canchas, porque en ciencia efectivamente otra jugáis con la cantidad de publicaciones. A mí en este momento no me están contratando por tener mucha cantidad de publicaciones. Sí estoy teniendo que producir otro artista y producir otro tipo de, ¿cachai? Otros artistas del desastre para poder mantener esta forma de que no estoy moviéndome solamente a mí, ¿cachai? Como en la pega, po. Pero yo no estoy trabajando, como que mi arte no está siendo creado para venderlo. Y Ujú. ahora en verdad tampoco sé muy bien cómo se venden, la verdad. Oye, una O pregunta sea, ya. bueno, son dos preguntas, perdón, Dale, son dos preguntas. dale. ¿Se vende? O sea, en el sentido de que quieres venderlo y lo Puta, otro es ahora me a está quién se lo saliendo querés una, vender. claro, ahora me está saliendo como pseudo oferta y no sé cómo hacerlo. O sea, como que me estoy súper confundido, no sé cuánto se vende, porque en un momento me ofrecieron comprar, por ejemplo, a los productores de los palos de agua, en un momento querían llevar, ¿cachai? Como los objetos que se mueven, ¿cacharon? Que la cuestión como que llamaba la atención y querían empezar a vender sus palos de agua ocupando un elemento de mi obra, po. Yo dije, mira, ¿sabes qué? O sea, igual La como por la raja. paña, por la buena onda, y otro podría vender, pero les dije un precio de, no sé, pues, de un set de palos de agua, movimiento, y para ellos era mucho, porque ellos son artesanos, po, Ujú. ¿cachai? Como, no me iban a o sea, ellos no podían tener esa compra, no van a vender esos precios, y dije, chuy, en verdad está ahí como No el tenían punto a quién de dar vendérselo, José o sea, Miguel, porque el precio estaba. El precio estaba, pero no tenían a quién vendérselo. Pero claro, definitivamente los compradores existen. claro, pero no es su ámbito, po. Es como lo que pasaba al José Miguel con el concepto de artesanía, po. Sí. ¿Cachai? Es como si el José Miguel va con esos objetos, que en verdad no son funcionales a lo que son generalmente ese tipo de artesanía, eh, a la persona, a la señora que se lo vendiste fue como por la buena onda, no sé cómo por qué se Sí, no, terminó si de... fue un regalo, fue la buena onda, fue como que insistió tanto, fue casi como unas fans. Y él fue como, ya, Y se lo vendiste a precio de llévenlo. cesta, ¿o Se no? lo vendí a Como, precio de cesta, sí. Ujú. Yo, Y bueno, ahora voy a hablar un poquito de mí. Yo me acuerdo que mi tesis, una de mis tesis que nunca concluí, tenía que ver con la duplicidad de los agentes. Una de el agente posibilitador de la obra, que es la obra, el agente material de la obra. El agente material de la obra uno podría pensar que es la obra, ¿cierto? Pero el agente aurático es otro. Ya estuvimos hablando con Ignacio hace rato con eso. El agente aurático aparece de distintas maneras y en una de esas tiene que ver con qué es lo que le da, o puede ser aurático o puede ser comercial. ¿Sí? En realidad, el plusvalor al final es una teoría súper marxista. ¿Qué es lo que le da el plusvalor a esta wea? Y cuando no tenía un agente que pueda negociar ese plusvalor, te cagado, po. Entonces, te entregáis a la galería o cosas así. Al final la pregunta es si quería o no pololear con eso. Quería claro, o no pololear con tener que venderlo o querer venderlo y a quién. no sé, hermano. O sea, la verdad, o sea, vaya a tener que llegar un momento en que te haga una oferta y tengas como cuestionarte a ti mismo tu valor del arte, po, ¿cachai? Yo no sé muy bien qué va a pasar ahora si es que esta oferta es muy jugosa, no sé si es que vendo la obra, porque obviamente si que alguien te cobra comprar algo de esto, va a ser una cuestión muy grande, va a ser como probablemente una galería ujú. o lugares en los cuales ya no voy a poder moverlo, que también me preocupa. En un momento me ofrecieron comprar, por ejemplo, el ataúd, pero no voy a poder seguir moviendo, po. Entonces, nada, prefiero no venderla.
Ignacio, Y también depende de cómo lo enfrentáis en el sentido de que si es una serie, si es una obra única, Claro, sí, si es una experiencia, voy a si, reproducirla. que empezáis a topar con los NFT, así como que, no, sí, vendo la weá aunque no la tengáis. Lo que pasa es que es tuya, aunque yo haga mis copias. yo creo que Claro, una problemática interesante de manejar, uno puede ser bien simplón como maneja el tema ese del mercado, que es lo que hablamos, acerca de qué es lo que le gusta a la gente y en base a eso tú armas tu estrategia de mercado, pero igual no sé si es que o sea, es un factor a veces que se vuelve o se puede volver interesante en la obra, pensar el también. valor económico, sus consecuencias, etcétera. Yo tenía un colega que siempre hablaba de que le gustaba mantenerse alejado de eso. De hecho, yo también inconscientemente lo hice. Yo durante mucho tiempo trabajaba de garzón para parar la olla y trabajaba 2 o 3 días a la semana y el resto era arte sin preocuparme de nada más. Pero ahora sí, pues estoy como que solucionando un poquito esa ecuación. En mi caso se sustenta por medio de las clases. Y además también es parte de mi ética de trabajo. Sí, Por como supuesto, po. hablé anteriormente, yo creo que mi trabajo también es muy pedagógico y si puedo llevar concretamente la pedagogía y que un, me genere Sustento. ingresos, bienvenido sea. Ignacio, te tenía una pregunta hace rato bien nerd, bien pelotuda, pero que igual puede que sea interesante ya para el público y también para mí, para saber cuáles son tus pasos. Referente de arte contemporáneo, Ignacio, ¿tienes algún artista que te guste de su trabajo? Pero la full me gusta, Ya. los florales, se me Ujú. gusta harto. Antes cuando estaba Ah, en la perdón, escultura perdón, estaba perdón, 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 me quedé pegado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué artistas te gustan? Claro, o sea, como, referente. Ujú. pero la full me gustaba, como que tiene hasta ahora que me gustaron, pero lo conocí tarde igual, po. Pero ese como que ahora lo veo y digo, en cuanto al viejo seco, así como sus temáticas, la forma en que la aborda, el generarte, no sé, pues, tiene una obra majestuosa, ¿cachai? Y bueno, también en un momento también estaba rayado cuando me metí con los efectos especiales, me encantaba Ron Mueck, él me gustaba harto. Y eso eran como mis referentes así como más particulares como el arte contemporáneo. Y bueno, ¿a quién veía acá? Para no decir como puro europeo. Claro. Como acá, no Puros sé, Tachen. ¿saben? Para no ¿Ah? decir puros Tachen. Claro, para no decir puro Tachen, como que, bueno, a mí me gusta mucho lo que hace un amigo mío, el Mauricio Legrampet, me gusta Greta. Él también me gusta harto, que él hace investigación, también podríamos llamarlo como un artista medial, pero él también, no sé, pues hace como trabajos de indagar la camanchaca a través del láser, ¿cachai? Entonces Ujú. también como que hace investigación científica y siento como a través de su Sí, arte, sí, sí. me gusta Greta. Eso es como mi referente contemporáneo. Y nunca voy a dejar de citarlo a O sea, Serreytu. Serreytu. perdón, perdón, pero eso te iba a decir. Si eran tus referentes o los que te gustaban, o son referencias, o sea, o sirven de insumo para lo que sí. Sí, es que de insumo, la verdad que no sé si es que hubo mucho, Porque no sé, pues conozco hartos como diseñadores y artistas que esto es una percepción personal, pero sí me imagino que ese rey tú tiene una. te quedaste pegado, Nico. O Dirigencia. sea, Ujú. pero sí, o sea, por ejemplo, no sé, igual yo estoy influido por cuestiones que también fuera el arte, pues, ¿cachai? Como yo Perdón. siempre cuando me hablan de, oye, tu Ah, obra, no sé, para mí la monga fue un referente para la vida, ¿cachai? Como, ¿Qué te pasaba con la monga? ¿Qué te pasaba con la monga? Ah, yo nunca pude superar el temor de cuando se apagaba, siempre, ¡ah! O sea, no gritaba, pero siempre me generaba pavor que el coche de su madre aparecía por detrás mío. O sea, nunca, y lo vi como 20 o 30 veces, pero nunca superé el miedo ese. no, a mí me pasaba al rey, era la fascinación, pues aquí a mí como que estas cosas son más infidencias, pero fúnalo. yo soy un fan yo veo películas de terror, ¿cachai? Yo veo terror, ¿cachai? Pero también por eso, como por la euforia del estar metido en un temor que está controlado. Y a mí con la monga me pasaba la fascinación de los efectos, ¿cachai? Como que yo en verdad me metí en esto como
que era esta cuestión de que que la bailarina se transformara en mono, ¿cachai? Como, y veía esta cuestión y decía, oye, está impactante. Y por otro lado está Serraytú, que es este personaje que hace los dioramas, que también me gustaba mucho porque contaba historias, ¿cachai? A través de una cuestión estática se cuentan historias. Y yo decía, oye, qué interesante que en verdad a través de algo estático uno ve tiempo, ve temporalidades, o sea, ve, ¿cachai? Como historias de, como los detalles, ¿cachai? Como suceden cosas en lo estático de la materia, y ahí también me fascina. Se tú que el que hace diorama en todo Chile de la historia de Chile. Ya. Oye, ¿y películas de terror cuáles? Ya estamos en la sección de preguntas. Las 10 preguntas, Ignacio Gutiérrez. ¿Qué película de terror? Bueno, me Ujú. gusta mucho Ari Aster, que bueno, tiene Hereditary, Ya. Midsommar, todas esas series me gusta harto. Bueno, El Resplandor siempre va a estar ahí. Let Me In, también historia eh, del mundo del norte nortino. ¿Cachai? Como historia, me gusta mucho como las historias como que mezclan como etnia y terror, como Midsommar. Midsommar lo encuentro genial. No sé si lo han visto. Ok. No, esa no la he visto. Y dentro, no, yo no he visto Midsommar, pero ahora que decía etnia, que uno podría interpretar como exotismo o como desconocimiento cultural, así como, Ah, eh, o incluso fetichismo, ¿por qué no? ¿Cómo entendís? ¿Cómo te separáis? Yo sé por qué, y es una pregunta súper mala onda lo que te voy a hacer, porque yo sé por qué, pero te quiero preguntar, ¿cómo separáis tu obra en tanto obra de arte o efectos especiales, por ejemplo? eh, ¿Y por qué lo voy a separar? No lo separo, creo. O sea, yo, por ejemplo, cuando pregunté de Velorio, Velorio era una máquina de efectos especiales personal. Y ahí por eso digo como que yo prefería llamarme diseñador porque no te hacían esas preguntas, pues, ¿cachai? Como, pero después decía como, bueno, yo trabajo con el efecto especial, yo trabajo con máquinas, trabajo como artefacto, me gusta crear artefacto, ¿cachai? Como, entonces no la separo, me gusta el efecto especial. Mi obras son recargadas, ¿cachai? Como que tengo un poco de horror vago igual también, ¿cachai? Como, tiene que estar todo el rato sucediendo algo que te tiene que llevar siempre como una historia, weón, que te lleva y te transporta, te agarra la Apretar todos los mano botones. y que te abren todos los botones, ¿cachai? Como ahora estoy trabajando en una obra para Sí, un fotógrafo. cuando sabéis jugar, apretáis todos los botones. Así, Claro, es todos los como un poco botones. así. Y siempre fue así la cuestión, po, ¿cachai? Como a mí la monga me gustaba por eso, porque era una cuestión como que te metías en una cápsula, weón, que estáis rodeado de todo en este mundo medio como piramidal azteca, weón, y weón, teníais más encima, teníais la historia, teníais el personaje que se mueve alrededor, teníais sonido, olores, el terror de tu ambiente, el terror del grupo con el cual estáis metido, ¿cachai? Y todas esas cosas me fascinaban. Y me sigue fascinando hasta ahora, ¿cachai? Como sigo creyendo que se pueden crear esas experiencias, pero uno puede empezar a encontrar como, nada, pues como composiciones más sutiles, que son más sutiles, pues, ¿cachai? Que no tengo que hacerte todo, ¿cachai? Como que estoy trabajando mucho ahora, que me gusta mucho la sinestesia, ¿cachai? Que yo si quería como dar una experiencia completa, podía hacer un sonido que te da olor, ¿cachai? O una visión, weón, que te genera un sonido específico, que te da sensación de tacto. Y ahí, por ejemplo, la FUR tenía noción a la hora, no sé si han visto este sol, que en verdad la gente sentía calor a partir de pura luz. Muy interesante. Sí, es choro ese trabajo de él. Bueno, es que me imagino, o Sí, po. sea, O sea, y, claro, y uno ve cuánto de eso, pero, de pero, esa pero, obra. pero- Esa obra tiene que uno estar ahí, po. Sí, pues, claro. A mí me tocó ver también como justo la exposición de sí, la FUR. no, yo en realidad yo ya sabía, perdón, pero ya sabía la respuesta a la pregunta, solo que tenía que ver en el sentido de que la diferencia entre el puro efectismo y el mero efectismo es una especie de conciencia y conocimiento, po. Porque al momento que tú me decías así como, esta weá que era como medio azteca y había una weá que salió una cosa, es una mezcolanza de sensaciones que no tiene sentido ni histórico, ni etnográfico, nada. Aparece nomás, es como una película de miedo que se trata de susto. ¿Cachai? No es relato, Claro, no hay un y un poco- relato más o menos armado. no, pues y tiene lo que tú decías Pero antes, pues, cuando tiene tú que ver decís tu weá, sí hay un relato armado. sí, sí. Y es generar problemas también, po. Es el punto, no es como, o
sea, es como que entregar una problemática, po. No es como entregarte la cuestión dada, como decís tú, como respecto a lo mismo que hablábamos antes de la divulgación científica. No es como que te entregue la información nomás. La idea es como que también entregar un espacio de pregunta, un espacio de reflexión, ¿cachai? No un espacio netamente de concreto de que eso es la monga, claro. La monga es un referente como de mi infancia, po, pero siempre estuvo ahí como ese de principio, el principio efectista y cómo lo lleváis a un punto que sea más reflexivo, po, ¿cachai? Como no tan literal. Claro, claro. Yo estoy tambaleando ahora ya, sí, estoy mañana. Ya, Tengo que oye, levantarme ha tempranito. sido un placer. Igualmente, Ignacio, qué divertido, está interesante tu trabajo. A mí Bueno. también, pues perrito, a mí también. Ya, pues, gracias por tu tiempo, Ignacio, lo ha estado muy bien. Yo creo que va a ser 4 capítulos para no torturar tanto a mi computador por la edición, por el tiempo que se demora en editarlo, y también a la gente para que se tome un recreo entre tanda y tanda. Eso, estimados, estamos en Exacto. contacto, estamos atentos a lo que vaya a ser a futuro. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, gracias Ignacio, gracias por todo.